Continuamos trabajando con series de Taylor y series de Maclaurin. Trabajaremos un segundo ejemplo en donde se nos pide encontrar la serie de Maclaurin para la función y determinar radio e intervalo de convergencia. En este caso, la función está dada por f de x igual a 1 sobre 1 menos 2x. Recordemos que para poder expresar una serie, una función, para decirlo con corrección, como una serie de Maclaurin, debemos encontrar una expresión de la forma sumatoria desde que n vale 0 a infinito de las derivadas de orden n evaluadas en 0 sobre factorial de n por x elevado a la n, teniendo en cuenta que el valor absoluto de x será menor que r, el radio de convergencia. Para poder conocer cuál es la expresión general para la derivada de orden n evaluada en el punto x igual a 0, vamos a comenzar evaluando la función en 0. Sabemos que en este caso f de 0 vale 1. Para facilitar la derivación, expresaremos la función de manera potencial. La derivada de orden 1 está dada por menos 1 por 1 menos 2x elevado a la menos 2 por menos 2, que es la derivada de la base de la potencia. La derivada primera entonces es igual a 2 por 1 menos 2x elevado a la menos 2. Si evaluamos en 0, el valor es 2. Hallemos la derivada segunda de la función. En este caso tendremos 2 por menos 2 por 1 menos 2x elevado a la menos 3 por la derivada de la base, que vuelve a ser menos 2. Volvemos a expresarlo. Perdón, acá es derivada segunda. Tenemos 2 por 2 al cuadrado por 1 menos 2x elevado a la menos 3. Sí sabemos que 2 por 2 al cuadrado es igual a 2 al cubo, pero por ahora lo vamos a dejar así. La derivada segunda de la función evaluada en 0 está dada por 2 por 2 al cuadrado, que en este caso sabemos que es 8. Seguimos derivando. La derivada tercera de la función está dada por 2 por 2 al cuadrado por menos 3 por 1 menos 2x elevado a la menos 4 por menos 2, que es la derivada de la base. Nuevamente, menos por menos es más, la derivada tercera resulta positivo en su factor numérico. Podemos escribir de este modo: 3 por 2 por 2 al cubo por 1 menos 2x elevado a la menos 5, a la menos 4.
el primer factor corresponde a este, el segundo factor es este 2, y 2 al cubo resulta de ser 2 al cuadrado por 2. La derivada tercera, evaluada en 0, está dada por 3 por 2 por 2 al cubo. Su valor es 8 por 3, 24 por 2, 48. Me quedo poniendo atención a estas expresiones. Porque la idea, recuerden, es generalizar la derivada de orden n. Hallamos la cuarta derivada. Viene dada por 3 por 2 por 2 al cubo por menos 4 por 1 menos 2x elevado a la menos 5 por menos 2. Asociando de manera conveniente y conmutando, esto es 4 por 3 por 2 por 2 a la cuarta por 1 menos 2x elevado a la menos 5. Y evaluada en 0, tendremos 4 por 3 por 2 por 2 a la cuarta. Remarcamos el resultado. La expresión correspondiente a la derivada cuarta en términos de sus factores. Si prestamos atención, yo creo que podemos llegar a conjeturar que la derivada de orden n de la función evaluada en 0 estará dada por el factor 2 elevado al orden de derivación. Fíjense que en la derivada cuarta tenemos 2 a la cuarta, en la derivada tercera tenemos 2 al cubo, en la derivada segunda tenemos 2 al cuadrado, en la derivada primera tenemos 2 elevado a la 1. Y en la derivada o la función, la derivada de orden 0, la función evaluada en 0, podemos llegar a escribir 2 elevado a la 0. Entonces, un primer factor es 2 elevado a la n. Pero este factor está multiplicado, en este caso, fíjense, 4 por 3 por 2 es factorial de 4. 3 por 2 es factorial de 3. 2 es factorial de 2. Y acá podríamos escribir el factor 1 como factorial de 1. Y acá podríamos escribir el factor 1 como factorial de 0. Entonces, podemos afirmar que la derivada de orden n evaluada en 0 está dada por el factorial de n multiplicado por la potencia enésima. Entonces, nosotros queremos representar esta función como una serie de Maclaurin y sabemos que lo que buscamos es nuevamente la serie desde que n vale 0 a infinito de la derivada enésima evaluada en 0 para la función sobre factorial de n por x a la n con valor absoluto de x menor que el radio r que luego determinaremos. Encontramos recién que la derivada de orden n evaluada en 0 está dada por factorial de n multiplicada por la potencia enésima de 2.
Si reemplazamos aquí, vamos a poder afirmar que f de x es la serie de potencias desde que n vale 0 a infinito de factorial de n por 2 a la n sobre factorial de n por x elevado a la n. Podemos simplificar y entonces se reduce a f de x igual a la serie desde que n vale 0 a infinito de 2 a la n por x a la n. Siempre nos falta determinar cuál es el intervalo y el radio de convergencia. Esta es la expresión correspondiente a la serie de Maclaurin para la función. ¿Cómo determinamos el intervalo de convergencia? Recordemos que tomamos, aplicando el criterio de la razón, el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, que para este caso está dado por el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 por x a la n más 1 dividido 2 a la n por x a la n. Aplicando propiedades de la potenciación, esto es límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n por 2 por x a la n por x sobre x a la n multiplicado por 2 a la n en valor absoluto. Podemos simplificar. Pasando en limpio, tendremos límite cuando n tiende a infinito de 2 por valor absoluto de x. Valor absoluto de 2 sabemos que es 2 y sabemos que el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Y este límite que planteamos inicialmente, el límite de la razón o cociente entre el término de orden n más 1 y el término de orden n, nos da por resultado 2 valor absoluto de x. Para que la serie converja, es preciso que 2 multiplicado por el valor absoluto de x resulte menor que 1. Esta es la condición para convergencia. Entonces, si nosotros exigimos que 2 por valor absoluto de x sea menor que 1 para que la serie converja, quiere decir que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1/2. Y acá estamos encontrando el radio. El radio es 1/2. Veamos ahora el intervalo correspondiente. X deberá estar comprendido entre menos 1/2 y 1/2. Entonces sabemos que en el intervalo menos 1/2, 1/2 abierto hay convergencia para la serie. Debemos analizar qué sucede con los intervalos, con los extremos de ese intervalo. Si
x es igual a menos 1/2, entonces la serie, al ser evaluada en menos 1/2, resulta de este modo. Es una serie alternante y podemos escribir de esta manera: 2 a la n por menos 1 elevado a la n sobre 2 a la n. Y esto nos permite simplificar. La serie, en definitiva, se reduce a la sumatoria desde que n vale 0 a infinito de los factores menos 1 a la n. Sigue siendo una serie alternante y deberíamos aplicar el criterio correspondiente a las series alternantes, el cual nos pide que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n sea 0 y que b sub n más 1 sea menor que b sub n. ¿Quién es b sub n en este caso? En este caso b sub n es el factor 1. Y evidentemente el límite cuando n tiende a infinito de 1 es distinto de 0. Por lo tanto, en x igual a menos 1/2, la serie diverge. Veamos qué pasa ahora cuando x es igual a 1/2 positivo. La serie se transforma en la sumatoria desde que n vale 0 a infinito de 2 a la n por 1/2 elevado a la n, que se puede escribir de este modo: 2 a la n por 1 sobre 2 a la n. Simplificando, resulta la serie desde que n vale 0 a infinito con todos sus términos iguales a 1. Aplicando criterio de la divergencia o prueba de la divergencia, si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie, del término de orden n, que en este caso es 1, sabemos que es distinto de 0, por lo tanto, la serie diverge. Conclusión: la función analizada, 1 sobre 1 menos 2x, se puede escribir como la serie, representar como la serie de Maclaurin desde que n vale 0 a infinito de 2 a la n por x a la n. El radio de convergencia es 1/2 y el intervalo de convergencia es el abierto menos 1/2, 1/2. Fin para este ejercicio.